Hola amigos, empezando el cuarto capítulo de nuestra serie llamada Evolución Conceptual. Como ya hemos visto hasta ahora en los anteriores capítulos, al cambiar las formas de producción, cambian las formas de vida, las formas de pensar, cambian los conceptos. Por lo tanto, hablar de un sistema es hablar de su contenido. Y es un contenido variado, multifacético, en permanente cambio. No olvidemos aquella tesis de que lo único permanente es el cambio. Y más aún pues en la producción que nos atañe a todos como primer tema social. Ahora, una vez que examinemos el cambio sistema tras sistema, ya hemos visto el primitivismo, el feudalismo, el capitalismo, y estamos en estos días viviendo, azorados, el final del sistema capitalista, tan rico que ha sido, tan productor, tan creador, que no olvido yo la frase aquella de que el capitalismo ha hecho mucho más que toda la historia anterior por la humanidad. Yo creo que sí. Nunca se inventaron tantas cosas, no solamente en términos civiles, familiares, sociales, sino además científicos, técnicos, militares, incluso ahora aeroespaciales. Por lo tanto, el cambio ha sido permanente. Aunque claro, antes del capitalismo, cada uno de los modos de producción ha tenido su velocidad de desarrollo. No sabemos cuánto tiempo habrá durado el primitivismo. Ya tenemos nociones más ciertas de cuánto tiempo duró el feudalismo, que por cierto ha sido un tanto más largo que el capitalismo. El capitalismo ha sido en buena medida, por así decirlo, revolucionario, pero en cuanto a producción, en cuanto a productividad, en cuanto a creación de conocimientos. Por lo tanto, es revolucionario en ese sentido, desde el punto de vista de la producción. Pero ya este tema lo hemos revisado y pasamos a ver lo que interesa hoy. Y lo que interesa es que en gran medida la humanidad, prácticamente todo, mira la historia como una sucesión de eventos, como una sucesión continua de situaciones en constante cambio, ¿no? Eventos que prácticamente y con frecuencia no se establece, digamos, nexos. Simplemente por aquí se habla de un rey, por acá de un emperador, más allá de un zar. Pero, ¿qué es lo que une al uno y al otro? Eso no se hace. Incluso frecuentemente los historiadores de gran talla no asumen esa continuidad de la historia. Y esto es importante en tanto en cuanto la historia en realidad no se desconecta de un sistema de otro. En realidad, un sistema que muere, sin embargo, queda involucrado en el sistema que nace. Tanto así que puedo decir que el sistema que nace no podría avanzar sin los conocimientos, sin las organizaciones, ¿verdad? Sin los instrumentos, sin la producción anterior. Creo que ya lo dije, pero no olvidemos que, por ejemplo, al finalizar el feudalismo, no habría sido posible el descubrimiento de América sin los descubrimientos, creaciones árabes
más adelante europeas, e incluso chinas, ¿verdad?, que también influyeron en la cultura europea. ¿Qué hizo más tarde posible el descubrimiento de América? Hablo del astrolabio, hablo de los barcos con timón, hablo del palo de manzana, que cambiaron la forma de navegación, que a su vez hizo posible la acumulación originaria de capital, el cual hizo posible a su vez la aparición y desarrollo impetuoso del capitalismo después de 1700. Teníamos para entonces lo que Carlos Marx llamó la acumulación originaria, es decir, la violencia, ¿no? La violencia brutal, criminal, de lo que fue la acumulación originaria. Pero después de 1700, al cambiar la forma de producción, en que los siervos se transforman en obreros, adviene una nueva forma, con un nuevo concepto, que es la acumulación ampliada del capital, y que tiene que ver ahora con el surgimiento de la plusvalía. No olvidemos que este temita de la plusvalía tiene un antecesor, el plus trabajo, que esclavo y siervo, ¿verdad? Pero la plusvalía atañe exclusivamente a los siervos de la producción capitalista, a los obreros de la producción capitalista. Es decir, lentamente el siervo desaparece como tal y pasa a ser un hombre de las empresas. Empresas que necesariamente pues sufre también transformaciones. Ya no será el señor feudal el que comande, ahora será el banquero, el empresario, el constructor, el científico, el técnico. Es decir, en el capitalismo se impone el conocimiento. Una vez que tenemos el conocimiento en auge, ¿verdad? Por ejemplo, se crea el motor a vapor, inmediatamente surgirá el ferrocarril, surgirán los barcos a vapor. En 1866 aparecerá la turbina que produce electricidad, lo cual revoluciona profundamente el capitalismo, ¿verdad? Luego aparece la mecanización de la producción. Vendrán más adelante los automóviles, los tractores, los arados mecánicos, que aumentarán la productividad a gran velocidad. No olvidemos que producción y productividad son elementos ligados, pero la producción en general, la productividad tiene que ver con la reorganización permanente de la producción. Reorganización que tiene que ver con el conocimiento, su aumento como cantidad y como calidad. Tiene que ver con el cambio de los instrumentos de trabajo, como cantidad y como calidad. Tiene que ver con un reordenamiento de las máquinas, de los equipos, de las instalaciones, de manera que se logre conseguir producir más en menos tiempo. Por lo tanto, el capitalismo logra menor valor por unidad mercantil, por lo tanto, menor precio. Claro que habrá otra situación que tiene que ver con que los obreros que ahora trabajan con las máquinas aumentarán también sus conocimientos que les permite organizarse como para rebelarse el 1 de mayo de 1888 y organizar una gran huelga general en la costa este de Estados Unidos, con la que se logra sentar en la mesa a los empresarios
Y después de esas duras conversaciones entre obreros y patronos, estos últimos tienen que ceder y acceder al cambio de horario. Tendrán que aceptar que las 14 y 16 horas diarias, de lunes a lunes, en adelante, será necesario y posible trabajar 10 horas diarias, ¿verdad? Y de lunes a sábado. El sábado habría que trabajar mediodía, ¿verdad? De tal manera que los obreros de ahora en adelante tendrán fin de semana para pasar más tiempo con su familia, para dedicarse al aprendizaje, para hacer escuela, colegio tal vez. Es decir, la vida de los obreros cambia. Esto es importante porque la clase obrera es el sustento fundamental del capitalismo, de la acumulación ampliada del capital. Al seguir aumentando los conocimientos, las organizaciones, ocurre que llega un momento en el cual la historia ya no podemos solamente verla hacia atrás, como habíamos estado acostumbrados, como una sucesión de eventos. Porque el conocimiento, por ejemplo, ahora de Hegel, más tarde de Carlos Marx, esos conocimientos se ordenan en obras que analizan el movimiento de las sociedades, el movimiento de la economía, el movimiento de la historia. Y por lo tanto, así como vimos el pasado, resulta que estamos viendo que es cierto aquello de que el cambio es permanente, que el avance de la historia es inexorable. Siendo así, nada puede detener el avance de la historia, ni siquiera las crisis capitalistas. Siendo así, ocurre que debemos mirar hacia adelante, podemos mirar hacia adelante, no en el plan de Nostradamus de adivinar, ¿verdad? De avisar individualmente por ahí a alguna persona que cree que ha visto el futuro. Pues contradictoriamente, así podamos ver hacia adelante, resulta que igual el futuro no existe. Lo cual es contradictorio con lo dicho, ¿no? El futuro no está, es cierto, no ha llegado aún. Seguimos en el presente. Pero en cambio, ocurre que el reemplazo de los conocimientos, el reemplazo de las organizaciones, las crisis de los sistemas, igual avanza, igual continúa. Por lo tanto, el cambio está ahí, aunque todavía el sistema no cambia. Tal como ocurre este mismo momento, marzo del 2026. Vemos cómo la producción militar rusa, china, coreana, iraní, obligan a los Estados Unidos a recular. Es decir, hay pues un avance insólito de otras fuerzas, de otras formas de pensar, de otras formas de organizarse. Estados Unidos se ha quedado en historia. Estados Unidos, pues desgraciadamente, como no tiene, nunca ha tenido una ideología dirigente, nunca ha tenido una clase de dirigentes políticamente bien preparada, ¿verdad? Es decir, lo que ha habido sí es violencia por parte de Estados Unidos. Robando al mundo ha sido posible acumular conocimientos que les ha utilizado para una violencia que la ha utilizado para dominar al mundo, peor, para robar al mundo. De hecho, todos los países que han sido invadidos por Estados Unidos han sido asaltados y parte de su población ha desaparecido.
del cual constituye pues un crimen gigantesco por parte de Estados Unidos. Hasta hoy, esa tendencia a la violencia continúa en la mal llamada política norteamericana. Pero bien, decía, cambian los conceptos, en cambio, en tanto en cuanto cambia las formas de producción. Hemos leído recientemente que en Francia han comenzado a utilizar la computadora en lo que tiene que ver con la agricultura, de manera que las computadoras pueden saber digo entre comillas, cuándo las plantas necesitan agua, cuándo las plantas necesitan que se les remueva o se les cambie la tierra, ¿verdad? De modo que hablamos de una muy alta productividad en este momento, claro, como una primera experiencia, cosa que todavía no arriba acá a nuestro mundo americano. Acá en Ecuador todavía se usa el trabajo manual, todavía está la manufactura, que son huellas del feudalismo que se quedaron y que desgraciadamente al no haber creado una clase dirigente burguesa que hiciera una revolución productiva, necesariamente nosotros no hemos cambiado nuestra producción, nuestra productividad. Aún seguimos exportando materia prima. No hemos empezado, no podemos empezar a cambiar la producción hacia bienes finales, ¿verdad? Hacia bienes industrializados, en los cuales se aplica el conocimiento. En estas condiciones, la historia que dibuja el mundo desarrollado es una, y la historia que hacemos nosotros acá en Asia, América y África es otra. La del mundo desarrollado es una historia avanzada, progresiva, ¿verdad? Es la historia del mundo industrial sobre todo. Y nosotros seguimos aún produciendo vegetales, frutas, flores, petróleo, gas. Es decir, ni siquiera esos elementos, con más de 200 años en el poder, la derecha que maneja nuestros países no ha sido capaz de industrializar esa producción. Repito, exportamos productos naturales. Pero entonces, al hacer el análisis del capitalismo desarrollado, más bien tomarlo como ejemplo, resulta que las organizaciones capitalistas son diferentes, ya en Estados Unidos, ya en Canadá, ya en Suecia, ¿verdad? Y hoy en Rusia, en China, en Corea, en Vietnam. Son formaciones capitalistas con diferentes rasgos. En China, sobre todo, el desarrollo de la robotización de la producción ya está. La robotización de la producción automotriz en Japón ya funciona. La inteligencia artificial comienza a gobernar rápidamente todos los ámbitos del conocimiento humano, por lo tanto, de la producción también. Y así la humanidad se enfrenta a una situación nueva, a otra contradicción aparentemente irresoluble, que tiene que ver con el exceso de la población por un lado, el exceso de mecanismos, máquinas, aparatos, equipos, instalaciones que hacen el trabajo por nosotros. Por lo tanto, los conceptos originarios van cambiando, tienen que cambiar, no como un capricho nuestro, sino como una necesidad. La empresa japonesa Toyota
ha mostrado en videos que la producción de esa fábrica de automóviles ha cambiado. Lenta pero inexorablemente los robots reemplazan a los seres humanos. De repente el desempleo aumenta abruptamente en ese país. Esa es una contradicción. Los robots reemplazan a los seres humanos. Y aquí nos enfrentamos a una situación nueva que no lo habíamos pensado 5 años antes. Como por ejemplo tener que pensar ahora, pues tenemos que pensarlo, porque esa resolución aún no está. Como es el caso de que en la medida en que el trabajo se robotice, caramba, el ser humano recibía un salario a cambio de su trabajo, a cambio de sus conocimientos, de sus habilidades, de sus capacidades, ¿verdad? Pero ahora resulta que el robot que no cobra salario, que no está afiliado al seguro social, que no recibe seguros médicos, óigame, no podemos olvidar que el salario es el sustento de la demanda nacional en cualquier país. Por favor, el salario es sustento de la demanda nacional. Siendo así, ocurre que entonces surge una pregunta, y si no hay salario, ¿cómo va a continuar desenvolviéndose la demanda? Es decir, los empresarios ya están en peligro, los obreros ya están en peligro, y el número de seres humanos sigue aumentando, porque la humanidad no se ha puesto de acuerdo en qué hacer con el exceso de seres humanos. Que por cierto, el animal que más se ha multiplicado es el ser humano. Pero entonces estamos ante disyuntivas francamente peligrosas, porque incluso la acumulación ampliada, que en su momento fue un progreso, hoy estamos ante la posibilidad de que advienen cambios. Y repito, sin salario no hay demanda. Pero entonces también se da otra situación. Hemos visto que en algunos países, Suiza, Suecia, ¿verdad? Entre los alemanes, ya se ha planteado y se ejecuta incluso la posibilidad de trabajar 6 horas al día y reducir la jornada de lunes a jueves. Claro que se advierte que el obrero se esfuerza más en menos tiempo, pero igual el problema es que ahora el obrero tendrá 3 días a la semana de vacación, un fin de semana que le permite viajar, y con los altos salarios que perciben ellos, el viaje en una Europa organizada para eso es posible. Es decir, las ganancias del turismo aumentarán, pero mientras exista el salario. Es decir, la plusvalía tal como conocíamos, primero 10 horas, construida en 10 horas diarias, más tarde construida en 8 horas diarias, y en la actualidad en 6 horas diarias, ¿verdad? Y con un agravante, que es que en la medida en que los estados, los gobiernos, la política cambien, nos lleva a un terreno nuevo, que es
la desaparición de la propiedad privada sobre los bienes de producción. Cuando eso ocurra, ¿verdad? Cuando eso ocurra, necesariamente los empresarios desaparecen. Siendo así, entonces el obrero ya no tiene que entregar la mitad del valor creado en la jornada de trabajo. Ya no al empresario, porque este ha desaparecido. Luego tenemos que habrá que entregar la plusvalía a quién, al dueño de toda la producción que no es sino el Estado. Pero entonces, ya no es la plusvalía el concepto adecuado. Ahora será el plusvalor. El sustento fundamental de la demanda, del salario en este caso, de lo que es la ganancia, desaparece. Ahora es el Estado el que tendrá que manejar todo el proceso productivo. Esa experiencia ya la vivió la Unión Soviética. Pero entonces la experiencia ya está. Los japoneses están viviendo otra experiencia. China vive otra experiencia en la cual los procesos productivos cambian. De por medio, la electrificación, la mecanización, ¿verdad? La robotización. Y para rematar, ya tenemos justo en estos días a la inteligencia artificial. Que yo creo, eso es un decir mío, que no es aún inteligente. Es todavía un gran buscador, eso lo acepto. Un buscador de conceptos, de eventos, de nombres, de fechas. Yo creo que sí, hasta ahí llegamos. Pero la tendencia de la inteligencia artificial ya está planteada. Imagínense un robot con inteligencia artificial. Oigan, eso ya mismo. Eso es ya mismo. Pero entonces, los cambios que requiere la humanidad son urgentes. Y a esos cambios, el capitalismo como sistema no los puede atender. El capitalismo no está preparado. El capitalismo, por muy desarrollado que sea, aún mantiene sus antiguas, sus viejas contradicciones y nuevas contradicciones que no las ha resuelto. No las va a resolver. No puede. Eso implica que es necesario otra forma de producción. Y no es el socialismo el que va a resolver con violencia, como lo ha hecho el capitalismo, ¿verdad? Porque el capitalismo ha resuelto con violencia irracional sus contradicciones. Es necesario pasar a la historia. Es decir, cuando la humanidad se ponga de acuerdo, pasaremos a la historia. Abandonaremos a la prehistoria que hasta hoy está presente, desgraciadamente. La violencia que vivimos ahora, en marzo de 2026, son los últimos rasgos del capitalismo imperialista, que ya no puede sobrevivir. Que la humanidad en este mismo rato está discutiendo entre sí mismo, consigo mismo, ¿verdad? Cómo enfrentar las contradicciones capitalistas. No se trata aquí de moral, de ética, sentimientos, no. En la economía esto nada tiene que ver.
Aquí el asunto es los intereses generales, los intereses de toda la humanidad. No podemos permitir que se impongan intereses personales, intereses de grupo. Es inadmisible. Tenemos que pasar a una nueva situación que nos permita acuerdos mundiales. Es decir, por ejemplo, una nueva ONU, un nuevo Fondo Monetario, un nuevo Banco Mundial, ¿verdad? Que nos permitan discutir todos y ponernos de acuerdo todos y aprender a respetar los acuerdos logrados. Estamos ya en ese momento. Ustedes saben, han leído, han visto en los noticieros la incidencia poderosa que tiene ya un grupo de países que se autodenominan BRICS, en los cuales varios países se han unido ya pensando justamente en el próximo futuro, para el cual hay muy corto plazo, porque esos BRICS ya están funcionando y esos BRICS están cambiando el mundo. Esos BRICS se están enfrentando ahora mismo contra la irracionalidad histórica del imperialismo capitalista. Es decir, estamos viviendo en este mismo momento otros cambios. Y los cambios no son solamente políticos. Los cambios que se nos vienen serán eminentemente económicos, políticos y de conocimiento. De manera que la presencia de los BRICS, no solamente al enfrentar el capitalismo, sino al hacer propuestas, porque por favor no basta con hacer la crítica, nunca es suficiente. Después de la crítica es preciso hacer sugerencias, sobre todo hacer propuestas, de tal manera que el cambio de la plusvalía al plusvalor, por ejemplo, no puede ser una ilusión, no puede ser simplemente una propuesta, no. Es necesario que sea un programa que atienda los intereses generales de la humanidad. Esta, que hoy todavía es una propuesta, tiene que ser un programa. Claro, un programa que lo pueden plantear no cualquiera, no solamente las personas que poseen profundos conocimientos de historia, jurisprudencia, economía, psicología, ¿verdad? De manera que se pueda plantear temas posibles y útiles sobre todo, como para superar la crisis que hoy la humanidad vive. Y que no nos queda más remedio que enfrentarla. Amigos, muchas gracias.